Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la videoconferencia jurídica seminario sobre suministros de pruebas forenses en caso de opioides sintéticos, el mismo que forma parte del programa de capacitación dirigido a jueces, secretarios y ayudantes judiciales a nivel nacional. En esta tarde contamos con la participación del doctor Pedro Iván Ortega Andrade y de la doctora Ana Cedira Urbano Játiva, quienes les agradecemos por su participación como ponentes en este evento de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, se realizan las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencia. Por favor, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto será considerado para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otras plataformas mientras dure la videoconferencia. Al momento, los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición de los ponentes. Las preguntas se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia. En caso de que deseen intervenir oralmente, podrán hacerlo levantando la mano en el icono ubicado en la parte inferior de esta plataforma y se les podrá habilitar el uso del micrófono para escuchar sus intervenciones o preguntas, las cuales se solicita sean concretas y específicas. En esta ocasión contamos con la participación como primer ponente del doctor Pedro Iván Ortega Andrade, quien es abogado de los juzgados y tribunales de la República y doctor en jurisprudencia por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Además es especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena por la Universidad Autónoma de los Andes, UNIANDES, y es también magíster en Legislación Tributaria y Aduanera por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. En su experiencia profesional ha desempeñado varios cargos, entre los principales ha sido juez provincial de Los Ríos, Santa Elena, juez provincial de la Sala Especializada Laboral, ha sido director del control disciplinario del Guayas, director del Consejo de la Judicatura del Guayas, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y actualmente juez de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Ha sido expositor en charlas, conferencias, convenciones, cursos, jornadas, mesas redondas con varias instituciones del país. A continuación, le damos la palabra al doctor Pedro Iván Ortega Andrade, quien desarrollará la primera parte del seminario sobre suministros de pruebas forenses en caso de opioides sintéticos. Doctor Ortega, tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias compañeros de la Escuela de la Función Judicial, muchas gracias compañeros juezas y demás funcionarios de esta institución. Eh, Más que una conferencia, a título personal lo llamaría una charla, que tuvo pues como antecedente en la participación de la función judicial con quien habla Pedro Ortega y la doctora Ana Célida en un evento que ocurrió en la ciudad de Bogotá, Colombia. Fueron 2 días, se da esto como una réplica a lo que se observó y se atendió en ese evento. En esta exposición va a contar de dos partes, ¿no? Una primera parte, llamaremoslo introductoria, y una parte pues más de fondo o práctica, a cargo de la siguiente expositora. En, en este evento que ocurrió en la ciudad de Bogotá, se convocó a los jueces de magistratura superior de Colombia, México, Panamá, República Dominicana, Perú, Ecuador y creo que recuerdo también estuvo algo Bolivia con un representante. Eh, Este evento era para dar a conocer una directriz como parte de un conjunto de herramientas, de recursos reunidos en el marco de la estrategia de opioides de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
que es financiada pues, por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de los Estados Unidos de América y desarrollada pues, por esta ONG Green Just de la Oficina de las Naciones Unidas, que es un programa global que tiene réplicas en diversas partes del mundo de acuerdo a la naturaleza de las circunstancias del delito. Y tiene por objetivo, ¿no? Tuvo por objetivo fortalecer la investigación penal y la cooperación en justicia a lo largo de las rutas del tráfico de drogas. Inicialmente pues se establecieron en los 2 días dos circunstancias diferentes. La primera, como se indicó, una parte teórica y también pues el segundo día una parte práctica. Como se trata de una réplica de charlas, a título personal indico que fue bastante enriquecedora, puesto que como operadores de justicia que somos todos, o de alguna forma estamos involucrados en la emisión de resoluciones, eh, pensamos que todo el sistema judicial piensa de la misma forma, pero realmente no es así. Particularmente en esta experiencia que se dio con los representantes de otros países, se observó en ciertos estados, por ejemplo, en el caso de Colombia, mucho formalismo y trataban de resolver los casos prácticos en base pues a la constitución colombiana y desarrollando bastante lo que es la tesis de la imputación objetiva en materia penal. Existieron también otras intervenciones de otros países, por ejemplo en el caso de Perú, en la que los participantes de esta república amiga eh, tenían un formalismo muy rígido en el momento de la presentación de un caso dentro de un tribunal penal, ¿no? También pues se observó cierto aspecto en caso de Bolivia que no calzaba en ese seminario porque todavía tenía una parte inquisitorial y tuvo un tratamiento diferente. También se observó pues, en el caso de República Dominicana, que están más cerca, sobre todo de las leyes de la influencia del Caribe, que eh, existía una aplicación exclusivamente de la sanción que estableciera el tipo penal. De allí que si existía una droga, llámese estupefaciente o psicotrópico, diferente a la establecida en esa norma, ellos consideraban que no podía existir una pena y por consiguiente no había un delito. Entonces, también se observó la aplicación de cierta jurisprudencia que nuestra segunda compañera panelista lo va a ampliar en cuanto a las investigaciones realizadas en España. Se presentaron dos expertos de España, dos fiscales, que a la par tenían creo que una o dos investigaciones al año, imagínense, respecto a nuestros países. Entonces se tuvo una perspectiva y una comprensión diferente de lo que es la aplicación de una directriz. Vamos poco a poco yendo al punto. Vamos en la segunda lámina, si me ayuda. El uso no médico de los opioides sintéticos continúa representando, de acuerdo a la información que se proporcionó por estas instituciones, una seria amenaza de salud en muchos países y sobre todo las muertes en América del Norte. Continúan en un nivel alarmante y para el año 2019, según las cifras estadísticas, se registraron más de 36.509 muertes por sobredosis de opioides sintéticos en los Estados Unidos, lo que aumentó sustancialmente de las 3.105 muertes por sobredosis en el año 2013 que se tiene documentada.
De manera similar, el número de muertes aparentes relacionadas con opioides en Canadá, lo que es el norte, se mantuvo en niveles elevados entre el 2016 y el 2019. La mortalidad, de acuerdo a estos estudios de las Naciones Unidas, está relacionada precisamente con los opioides sintéticos. No está aislada de la región y se ha informado en varias partes de Europa. La cantidad mundial de fentanilo y sus análogos incautados ha crecido notablemente en el periodo 2010 al 2018. Los aumentos interanuales se cuadriplicaron, puede llamarse así, en el 2015, en el 2016 y se sextuplicaron en el 2017 con un aumento adicional del 32%. Si bien el fentanilo y sus análogos siguen siendo el problema clave de la crisis de los opioides sintéticos en América del Norte, se está experimentando una crisis de otro opioide sintético, el tramadol, que en algunas partes de África es un problema emergente, así como en países del Asia Meridional, Asia Sudoccidental, Medio Oriente y Europa, porque esto está ligado a sustancias que precisamente calman el dolor. Las incautaciones mundiales de tramadol aumentaron de menos de 10 kilogramos en el 2010 a casi 9 toneladas en el año 2013 y alcanzaron un récord de 125 toneladas en el 2017 y la mayoría de estas se produjeron en África. Más allá de estas crisis regionales que detectó las Naciones Unidas, también hay un aumento significativo en el número de sustancias opioides en el mercado mundial de drogas que imitan las propiedades de sustancias que ya están bajo fiscalización internacional. Se evidenció en este curso que paulatinamente comienzan a surgir nuevas sustancias que, si bien no son el compuesto originario, sin embargo, a nivel molecular, a nivel químico, se modifican y los efectos son los mismos. Parece que si me escuchan, José Luis. Sí, doctor, se le escucha clara y fuerte. Pasa que hay bastante inestabilidad aquí en esta conexión. No se Un preocupe, minuto, por doctor. favor. Cualquier cosa yo le aviso. Sí, un Puede momento, continuar, doctor. un momentito, sí. Un momentito, por favor. A ver, aquí estamos. El objeto y alcance de esta directriz tiene como objetivo ayudar a los jueces y a los fiscales involucrados en la adjudicación de los casos de opioides sintéticos para que presenten pruebas y tomen decisiones sobre cargos y sentencias. El fundamento de la directriz eh, es doble. En primer lugar, dada la potencia relativa de los opioides sintéticos en comparación con otras drogas controladas, la cantidad real de opioides sintéticos incautada parece ser diminuta, parece ser ínfima, y por lo tanto las incautaciones más pequeñas de dichos opioides sintéticos podrían considerarse como una probabilidad de causar menos daños públicos de lo que se piensa. Es importante sensibilizar, de acuerdo a la información que nos da las Naciones Unidas, que los jueces, jurados, se indicaba en la directriz, fiscales y otros funcionarios judiciales, por el hecho de que las cantidades relativamente pequeñas de opioides sintéticos pueden tener un impacto negativo, potencialmente significativo en la salud pública. El fentanilo, por ejemplo, tiene una potencia analgésica estimada 100 veces mayor que la morfina, mientras que algunos de sus análogos, como el carfentanilo, tiene una potencia analgésica estimada de 10.000 veces mayor. Si me escuchan, por favor, José Luis. Parece que ser que Sí, estamos doctor. igualados.
Me parece que está abierto el micrófono de alguien. Permítame un segundo. ¿Qué pasó? Ya, Sí, puede un continuar, momentito que doctor. estoy fluctuando. Déjeme ver aquí. Y se me va la señal. Se me va la señal. Yo lo escucho perfectamente, doctor. Ya, un momentito, por favor. Bien, continuamos en lo que puedo, porque creo que se me está fluctuando demasiado la señal aquí. La capacidad de desarrollar y producir rápidamente análogos de opioides sintéticos controlados o de nuevos opioides sintéticos ha superado el proceso de colocar estas nuevas sustancias bajo control internacional y a su vez controladas a nivel nacional. Este fenómeno ha resultado en la necesidad de varios enfoques legales que sean innovadores para controlar estos análogos opioides sintéticos. Una de las características centrales de estas respuestas legislativas es que la acusación demuestre que el análogo es estructuralmente similar a la sustancia controlada o que la sustancia produce un efecto psicoactivo. La jurisprudencia asociada, que más adelante se verá, con el logro de estos estándares de prueba requeridos para tales análogos de opioides sintéticos, es el segundo fundamento de esta directriz, ¿no? Eh, los lineamientos que se dieron se han esforzado por establecer en términos generales pautas que orienten el desarrollo de los procesos penales en los casos relacionados con opioides sintéticos, reconociendo al mismo tiempo los hechos individuales en cada caso. Las leyes de la jurisdicción requieren que los fiscales y jueces interpreten las disposiciones y apliquen de acuerdo a la discreción relativa a que procede su aplicación. Algo bien claro que se quedó con los expositores internacionales de que esta directriz no tiene la intención de anular, ¿no?, las instrucciones más específicas que puedan existir en relación con cualquier asunto en particular. El objetivo más bien de esta directriz es proporcionar una orientación general a los jueces y fiscales sobre los factores que deben tenerse en cuenta en las diferentes etapas de un enjuiciamiento, de modo que una política justa, razonada y coherente sea la base del proceso de enjuiciamiento. Específicamente se expresó en este seminario que la directriz tenía como objetivo tres circunstancias. Primero, presentar una descripción general de los opioides sintéticos y sus desafíos legales dentro de los diferentes marcos legales nacionales. Se indicó pues al inicio de esta charla que el tratamiento, tanto en República Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, era completamente diferente al estándar de procesamiento. El segundo objetivo de la directriz es abordar las dificultades que afrontan los jueces y fiscales respecto a la evidencia forense, así como a las consideraciones de la acusación y sentencia en el enjuiciamiento y adjudicación de los opioides sintéticos, tomando en consideración el nivel de toxicidad de los diferentes opioides en comparación con otras drogas tradicionales. Y en tercer lugar, dejémoslo allí, sí, dejémoslo allí por favor la imagen, no la cambiemos un ratito. Y tener conciencia de los riesgos que entraña la manipulación de sustancias que contienen opioides sintéticos.
También se dejó claro que la directriz que se exponía a nivel de Sudamérica, a nivel de la región, no pretendía ser un manual de capacitación ni un procedimiento operativo estándar. Em, si bien se reconoce que existen algunas cuestiones probatorias asociadas con el análisis forense de los opioides sintéticos, se dejó también en claro que la directriz no está diseñada para proporcionar una guía específica sobre cómo realizar el análisis forense de los opioides sintéticos. Claro está, porque este es el límite de la ley. Y en esta circunstancia, pues en este evento se vieron posturas completamente diferentes. Dentro de las simulaciones, que bueno, me voy a tomar un poquito de lo que va a hablar la compañera panelista siguiente, era de se daba un caso y se tenía que resolver de acuerdo a la legislación de cada estado participante y tener pues una sentencia de acuerdo a ciertos lineamientos de la directriz. Las, durante la audiencia de las simulaciones de audiencia de juzgamiento, de audiencia de juicio, como se indicaba, se observó un formalismo completamente rígido, ¿no? Que es muy diferente a la forma como procesalmente estamos acostumbrados en el Ecuador. Es un procesamiento de nosotros comparados con los países de la región de Sudamérica, con los que asistieron al evento, es un poco más flexible. Todavía observábamos pues las recitaciones de normas curiales y sacramentales al inicio de cada audiencia, esto sin dejar de por medio por la solemnidad, ¿no? Y ritualidad de las audiencias de juzgamientos en estos casos, llegando al punto de que no se podía pasar a otra etapa sin que previamente, en algunos casos, el secretario así lo certifique, ¿no? Entonces nos daba recuerdos de la época inquisitorial. Con todo el respeto también a los compañeros, pues, panelistas de aquel entonces y participantes del evento, pero sí observamos que a nivel de la región nos encontramos en una mejor posición crítica respecto a la valoración de los medios de prueba y también a la flexibilidad que nos da nuestra ley que tenemos y la tabla respectiva que otros países de la región, ¿no? Imagínense ustedes que previo a darle la palabra a una de las partes o concederle el uso de la voz, previamente el secretario tenía que certificar que se le estaba dando la palabra. Entonces, nos resultó bastante extraño, pero también enriquecedor de la forma como se administra la justicia. Y creo que este era el objetivo más bien de la directriz, más que los puntos que se han observado, de visibilizar, ¿no? De visibilizar la forma de aplicación real de la justicia. Por eso es que se solicitaba en algún momento que los participantes sean jueces. Este es un programa que se llevó a efectos durante casi aproximadamente un mes. Sin embargo, pues en la intervención del Ecuador, lo que es los jueces provinciales, únicamente fueron 2 días, ¿no? 2 días intensivos. Bien, ahora, yéndonos nuevamente al tema, porque el tiempo corre y tenemos una hora. ¿Qué son los opioides sintéticos? Ojo, que esos son unas pequeñas tips, son materia de las preguntas que se van a hacer posteriormente. Esto creo que el día de mañana, no sé, José Luis, si es hoy día o el día de mañana, creo que me parece, ¿no? Posteriormente se les notifica a los Se les explicará y participantes. sería bueno que también se les dé esta diapositiva porque tips, ahí están las respuestas. Bueno, Sí, en perdón, la ser infidente plataforma, en este tema, en la pero plataforma colgamos sí, así la en la plataforma presentación. van a estar esto y que ahí están las respuestas. Son respuestas sencillas, son preguntas sencillas que merecen una respuesta también sencilla de opción múltiple. Pero vamos al tema. ¿Qué son los opioides sintéticos? De acuerdo con la información que nos da las Naciones Unidas, el informe anual sobre drogas del año 2019, opioide es un término genérico de sustancias naturales, semisintéticas o sintéticas que interactúan con los receptores opioides en el cuerpo que son responsables de activar los sistemas de recompensa del cerebro y producir analgesia, esto es alivio de dolor,
al disminuir su transmisión del dolor. Bien, esta es una expresión, un concepto muy, una definición muy bonita, ¿no? Que debería ser explicada realmente por un médico. Pero, sin embargo, este es el concepto amplio que los da las Naciones Unidas y a eso debemos referirnos. Estos opioides dan como resultado una variedad de efectos fisiológicos. Ojo, esto es materia de las preguntas. Efectos fisiológicos y psicológicos que incluyen la sedación, el alivio del dolor, depresión respiratoria, euforia y dependencia. Algunos opioides se utilizan en medicina, principalmente en el tratamiento del dolor resultante de afecciones como traumatismos, cirugías, cáncer, por lo que también se denominan opioides farmacéuticos, lo que indica su uso médico. El término opioide, dejémoslo congelado allí. El término opioide incluye lo que se denominan los opioides sintéticos, que se refieren a una categoría de sustancias psicoactivas que no se producen en forma natural, pero que tienen efectos similares a los opioides. La industria farmacéutica ha desarrollado una serie de opioides sintéticos durante el último medio siglo para el uso medicinal, incluso en materia veterinaria, con el objetivo de desarrollar medicamentos más eficaces para el tratamiento del dolor. Algunas de estas sustancias demostraron ser efectivas y luego se lanzaron al mercado farmacéutico, pero de acuerdo a la información de las Naciones Unidas, muchas no se desarrollaron más y nunca se comercializaron como opioides farmacéuticos. Algunas sustancias fueron desechadas, incluidos muchos análogos del fentanilo y opioides de investigación como el AH7921, el U47700, que se han introducido en los mercados de drogas ilícitas. Algunas de estas sustancias se han sometido a fiscalización internacional, pero muchas permanecen fuera del régimen de fiscalización internacional por diversas razones, incluido el hecho de que varias aún no se han evaluado ni añadido a las listas. Esta es una información real que las da la Oficina de las Naciones Unidas. ¿Qué son ahora los opiáceos? Los opiáceos son alcaloides naturales que se encuentran en la adormidera, como la morfina, la codeína, la tebaína, así como sus derivados semisintéticos como la heroína, hidrocodona, la oxicodona y buprenorfina. Vamos ahora a lo que es el fentanilo. El fentanilo ya en algún momento hemos tenido cierto contacto. Realmente en la experiencia que tengo no me he topado con las sustancias del fentanilo. Sí, en algún momento estuvimos procesando hace muchos años lo que es el éxtasis, pero todavía nos ha tocado como sala de segunda instancia desde que hemos sido parte del sistema judicial desde el año 2006-2007, un proceso de esta naturaleza, ¿no? El fentanilo, pues, de acuerdo a la directriz y los estudios de las Naciones Unidas, es el más conocido de los opioides sintéticos. El fentanilo es un opioide sintético altamente tóxico y una droga controlada internacionalmente. El fentanilo fue descubierto en la década de 1960 y se desarrolló únicamente para cirugía. Luego de esto, su uso clínico se expandió en la década de 1990 cuando se desarrolló un parche cutáneo analgésico de liberación prolongada como el tratamiento para el dolor crónico. Se prescribe como analgésico o se utiliza como anestésico bajo supervisión de un médico. Además de esta analgesia, el fentanilo y sus análogos producen somnolencia y euforia. Los efectos secundarios
Más comunes incluyen náuseas, mareos, vómitos, fatigas, dolor de cabeza, estreñimiento, anemia y edema periférico, es decir, hinchazón de las manos, brazos, piernas. La tolerancia y dependencia se desarrollan rápidamente después de un uso repetido. La actividad analgésica y la potencia de los opioides se miden con relación a la morfina. Toda esta información la proporciona la Oficina de las Naciones Unidas. Se estima que el fentanilo, de acuerdo a los estudios realizados, es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Esto es materia de las preguntas. El fentanilo, repito, es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. La alta potencia del fentanilo aumenta considerablemente el riesgo de sobredosis. Por su parte, existe además otro, que es el carfentanilo, que ha sido una sustancia derivada del fentanilo puesto a control internacional recién en el año 2018. El carfentanilo es un agente tranquilizante para elefantes, para rinocerontes y para mamíferos más grandes. Y se estima que es 100 veces más potente que el fentanilo y 5000 veces más potente que la heroína. Repito, el carfentanilo es 100 veces más potente que el fentanilo y 5000 veces más potente que la heroína. Sigamos a la siguiente página, por favor. Más adelante. Aunque la tolerancia de... Siga la siguiente página, ¿no? Aunque la tolerancia a los opioides puede desarrollarse en los usuarios, tan solo 2 miligramos de fentanilo puro es una dosis letal en la mayoría de las personas. Sigamos a la siguiente página, por favor. Sí, aquí es un ejemplo que me he permitido poner. Si observamos en la página superior están las dosis del fentanilo y carfentanilo con relación a la heroína. En la parte superior pues izquierda o en la parte izquierda vemos la cantidad de heroína, en la parte derecha lo que es el fentanilo y en la parte central lo que es el carfentanilo. Observamos que es casi imperceptible, ¿no?, la cantidad de sustancias. Y eso es pues un ejemplo de lo que la potencia del carfentanilo como derivado del fentanilo produce en el ser humano. Las cantidades mucho más pequeñas del fentanilo y sus análogos pueden producir el mismo nivel de los efectos psicoactivos que cantidades mayores y otras sustancias controladas internacionalmente. El fentanilo, carfentanilo y sus análogos se fabrican pues en laboratorios clandestinos de diferentes países y se han utilizado como adulterantes en la heroína, metanfetamina y la cocaína. También estos se falsifican y se venden como heroína pura o productos farmacéuticos legítimos, lo que amplifica los peligros potenciales. El fentanilo se vende en diversas formas, sean polvo, cristales o líquidos. Muchos de estos análogos del fentanilo se comercializan para uso no médico directamente para los usuarios y por lo general en la internet. Las incautaciones de polvo de fentanilo han variado desde miligramos hasta kilogramos. Los polvos incautados pueden ser relativamente puros o mezclados con una o más sustancias, incluidos los agentes de corte de uso común, tales como manitol, lactosa, paracetamol, tiza, etcétera, de lo que ya tenemos conocimiento. Pasemos a la siguiente página. Así como la heroína y otros opioides. Bien, hay otros opioides sintéticos nuevos que no son derivados del fentanilo y esa es la preocupación de las Naciones Unidas por el conocimiento de esta directriz.
Hay nuevos opioides sintéticos llamados con las siglas NSO, que de acuerdo a la definición de las Naciones Unidas son otras clases de antagonistas opioides que no están relacionados estructuralmente con el fentanilo y que también están desempeñando un papel cada vez más importante en la actual epidemia mundial de opioides sintéticos. A estos opioides sintéticos no derivados del fentanilo se le han dado diferentes nombres. Se los conoce pues como opioides de investigación, NSP con opioides, efectos opioides, como opioides NSP. Si bien las propiedades toxicológicas y farmacológicas del fentanilo y sus análogos se han estudiado e informado ampliamente, no se puede decir lo mismo de acuerdo a las investigaciones que ha hecho las Naciones Unidas respecto a los nuevos opioides sintéticos. Con la aparición de esta clase de sustancias ha cobrado importancia desde aproximadamente el año 2013, es reciente. La capacidad de analizar dichas sustancias en forma forense es todavía incipiente, a pesar del papel que desempeñan en las muertes por sobredosis. Estas nuevas sustancias fueron sintetizadas originalmente por compañías farmacéuticas desde la década de 1970 como parte de su investigación sobre medicamentos analgésicos sin propiedades adictivas. Sin embargo, debido a su potencial de abuso y toxicidad, estos opioides sintéticos nuevos nunca fueron aprobados para el uso médico. Desde entonces, estos nuevos opioides sintéticos, que incluyen compuestos como el U4770 y otros de la familia de la acetamina y el MT45, que parecen más una pistola o un revólver, de la familia de la piperacina, no contienen un uso terapéutico reconocido. Se fabrican clandestinamente y se venden en la web convencional. Se informa que los nuevos opioides sintéticos se venden a consumidores habituales de opioides como sustitutos de drogas controladas como heroína, morfina, derivados del fentanilo y como analgésicos recetados falsificados como la oxicodona y benzodiazepina falsificadas. Vamos al siguiente lámina. Las nuevas sustancias psicoactivas se definen como un nuevo narcótico o psicotrópico, en forma pura o en preparación, que no está controlado por las convenciones de drogas de las Naciones Unidas, pero que puede representar una seria amenaza para la salud pública comparable a las que plantean las sustancias enumeradas en las convenciones. Estos análogos se producen modificando ligeramente la estructura química de las sustancias psicoactivas sintéticas controladas y que se encuentran dentro del catálogo, con el objetivo de imitar los efectos de esa sustancia. Se informó que las moléculas del fentanilo es susceptible de una amplia gama de modificaciones estructurales para producir compuestos químicamente relacionados que se denominan análogos del fentanilo, y esta es la preocupación de la región. Tras el descubrimiento del fentanilo, de acuerdo a los informes de las Naciones Unidas y otros opioides sintéticos, algunos de sus análogos fueron desarrollados por fabricantes legítimos y comercializados por el uso médico, con el objetivo de ofrecer medicamentos más eficaces para el tratamiento del dolor, para uso médico como veterinario. Pero al mismo tiempo se determinó que han surgido en los mercados de drogas ilícitas compuestos relacionados con el fentanilo y no relacionados
Se ha observado que la inclusión de un opioide sintético como sustancias fiscalizadas en los convenios de fiscalización internacional de drogas a veces puede contribuir en el aumento de otras sustancias muy similares. En otras palabras, prohibiéndose una, se crea otra. Eh, También se identificó que existen algunas lagunas en la comprensión de los efectos sobre la salud de numerosos opioides sintéticos que siguen apareciendo. Esto se debe principalmente al tiempo que lleva identificar estas nuevas sustancias psicoactivas provenientes de opioides sintéticos, puesto que, como se ha indicado, a medida que salen del mercado, luego se lleva a cabo una investigación epidemiológica y farmacológica sobre los impactos de la salud pública. En el monitoreo de acuerdo a la directriz y las investigaciones realizadas por las Naciones Unidas, es la clave para comprender el mercado de estas nuevas sustancias psicoactivas e identificarlas a medida que surgen. Se han establecido sistemas de alerta temprana a nivel nacional, regional o internacional para identificar estas nuevas sustancias y el momento apropiado de su detección. Un sistema de alerta temprana es una red multidisciplinar e institucional que permite el intercambio de información entre actores claves que están directa o indirectamente involucrados. Estos sistemas, de acuerdo a la información que provee las Naciones Unidas, han establecido canales de comunicación en tiempo real con los laboratorios de drogas forenses, así como la colaboración de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los encargados de formular políticas, así como de las organizaciones, para recopilar, analizar y difundir este sistema de información. Hacemos a la siguiente página, por favor. Más adelante, la siguiente página. Ya, esto también va a ser parte de las preguntas. El marco legal para el control de opioides sintéticos. Hay 3 convenciones internacionales de fiscalización de drogas, ya algunos la conocemos, que es la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972, que forma parte también de nuestro sistema de fiscalización y control en el Ecuador. La segunda, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Para el control de estos nuevos opioides sintéticos se rige por las dos primeras, por la Convención de 1961 y el Convenio de 1971. Estos dos se rigen para los opioides sintéticos, no derivados del fentanilo. La implementación de los convenios de fiscalización de droga requiere que los estados partes actúen de buena fe para adoptar las medidas legislativas, normativas y reglamentarias con el fin de cumplir con las obligaciones internacionales a las que han acordado estar vinculados y en particular para garantizar que se apliquen controles a las sustancias enumeradas en los programas de estos convenios. La respuesta tradicional al descubrimiento de una nueva droga establecida en un momento en que tal descubrimiento era un evento relativamente raro era evaluar el riesgo para la salud pública y con base a esta evaluación tomar una decisión sobre si agregarla o no a una lista de las sustancias controladas en los convenios de 1961 y 1971. El convenio de expertos en farmacodependencia de la Organización Mundial de la Salud evalúa los posibles riesgos y beneficios para la salud de las sustancias específicas de acuerdo a varios criterios. La primera, evidencia del potencial de dependencia de la sustancia. Segundo, el abuso real y o dependencia de la probabilidad de uso. Y 3, aplicaciones terapéuticas de la sustancia. Dependiendo de este resultado de la evaluación, el comité puede aconsejar 1.
colocar la sustancia bajo fiscalización internacional, es decir, ponerla en una de las listas. 2, transferir la sustancia de una lista a otra, dando lugar más o menos a alguna medida de control. 3, eliminar la sustancia de la lista, esto es poner fin al control. Y 4, mantener la sustancia bajo vigilancia por falta de evidencia o de abuso o de dependencia real. Numerosas nuevas sustancias, incluidos los nuevos opioides sintéticos, aún no se han incluido en las convenciones internacionales. Y esto hay que tener mucho en cuenta y esa es la preocupación a nivel internacional de la aparición de estos nuevos opioides sintéticos no derivados del fentanilo. Lo que significa que su situación legal varía ampliamente de un país a otro. Inicialmente les decía en una pequeña introducción que, por ejemplo, en el caso de Colombia se trataba de solucionar el caso a medida de consultas o sentencias de la Corte Constitucional para, en estos casos, cuando la normativa de la sanción de este tipo de nuevos opioides sintéticos no se encontraban dentro del catálogo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que se encuentran controladas, y recurría en el caso de Colombia a una serie de razonamientos constitucionales para evitar pues el nullum crimen, no la pena sine leyes, ¿no? Se recurría pues a sofisticadas pues argumentaciones jurídicas por parte de los jueces para tratar de equiparar que la nueva sustancia encontrada era un análogo que tenía los mismos efectos o que se podía sancionar. En nuestro sistema penal, en el artículo 220, y esto para no salirnos del tema, en numeral 1, establece que sobre el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, más adelante de lo que es los verbos rectores, distribuya, compre, vende, exporte, etcétera, etcétera, dice sustancias estupefacientes psicotrópicas o preparados que las contengan en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa pertinente. Es decir, tenemos inicialmente una legislación flexible que permite sancionar a la posesión o comercialización de los nuevos opioides sintéticos derivados precisamente de la sustancia original. Bien, ahora, en cuanto a las respuestas nacionales, dada la diversidad regional de la situación que se evidenció en este seminario, muchos países tienen su propio proceso de clasificación de estupefacientes. Pongamos por favor más adelante la diapositiva y dejémoslo un ratito. Algunos estados han explorado diferentes enfoques de regulación y legislación que proporcionan una mayor flexibilidad. Esto se debe a los desafíos que plantea el desarrollo cada vez mayor de nuevos análogos de opioides sintéticos combinados con los requisitos de enfoques tradicional. En el año ya para 2019, más de 60 países han adoptado una serie de respuestas legislativas nacionales o regionales para abordar las necesidades y la dinámica de la aparición de estos nuevos opioides sintéticos. Se han adoptado varios enfoques según la información de las Naciones Unidas y que los han detallado en diferentes aspectos para controlar a nivel nacional el abuso de esta sustancia, ¿no? Algunos han adoptado su principal legislación de fiscalización de drogas para prohibir estas nuevas sustancias, introduciendo cierto grado de flexibilidad en el sistema de listas individuales mediante la adopción de uno o una combinación de enfoques legislativos como controles genéricos, con controles análogos. Otros estados han adoptado marcos regulatorios complementarios que ofrecen mayor flexibilidad y rapidez
pero que también tienen un alcance bastante limitado y se centran principalmente en controlar la venta de estas nuevas sustancias, mientras que otros han introducido nuevas leyes específicas. Pasemos a la siguiente lámina. Estamos ya con el tiempo. Si podemos pasar. Bien. Hay varios enfoques, ¿no? Hay lo que se llama el sistema de listado individual de las sustancias, en la que los estados siguen utilizando el tema de listas para controlar los estupefacientes o sustancias psicoactivas o psicotrópicas, siguiendo el modelo de las convenciones internacionales de fiscalización de drogas. Las sustancias individuales se controlan mediante un proceso legislativo, cada una vez evaluado su daño en función de uso médico. Vamos a ir un poquito más rápido. También el enfoque de prohibiciones temporales, o también llamadas prohibiciones de emergencia. En estas prohibiciones se reconoce el tiempo necesario para que un país pase por el proceso de agregar una nueva sustancia a su lista controlada. Algunos países han adoptado prohibiciones temporales. En estos casos, pues las autoridades administrativas pueden rápidamente, en cuestiones de días o cuestiones de meses, a través de instrumentos legales, introducir los controles sobre estas nuevas sustancias, individualmente o como un grupo de compuestos que presentan un riesgo inmediato. Una vez establecida esta prohibición temporal o de emergencia, la autoridad competente pues evalúa los problemas de salud de las nuevas sustancias y se toma una decisión final sobre el control. También hay el enfoque o el procedimiento rápido, que son procedimientos acelerados para colocar las nuevas sustancias bajo el control nacional, logrando mediante la omisión de ciertos pasos legislativos o la reducción de un marco de tiempo procesal para la consideración de decisiones tomadas por el cuerpo legislativo del país. Sigamos la siguiente página. Hay lo que se llama el control genérico. El control genérico. Varios países han ampliado su legislación sobre la fiscalización de drogas más allá de la lista individual de sustancias mediante la introducción de legislación análoga y genérica. Los controles genéricos complementan la lista de sustancias controladas individualmente al prohibir grupos de sustancias que incluyen un gran número de nuevas sustancias individuales que se encuentran y o anticipan a la estructura molecular central. En otras palabras, pues de acuerdo al control genérico se cataloga la base de la nueva sustancia y a partir de la sustancia encontrada siempre tendrá un origen y ese origen si se encuentra sancionado en la legislación. Este es el caso de Ecuador. Los controles genéricos se dirigen a la estructura molecular central en sí misma. No tiene que probar ser psicoactiva y la legislación específica variaciones particulares de la estructura. Las sustancias bajo definición genérica muestran una similitud estructural definida con una droga controlada, conocida o un compuesto original descrito en la legislación, aunque los nombres de estas sustancias no se mencionan individualmente en la legislación. Hay el enfoque analógico. Este enfoque permite el control de análogos dentro de la legislación vigente de fiscalización de drogas, aunque no se mencionan específicamente en la legislación invocando el concepto de similitud química con una droga ya controlada. Existen estados que utilizan la legislación analógica, que han adoptado diferentes enfoques sobre cómo se redactan, cómo se aplican o interpretan las leyes y las sanciones asociadas a ellas. Además del requisito de la similitud química, en algunos países se utilizan criterios como la similitud farmacológica y o la evidencia de que una sustancia se vende para el consumo humano para delinear más claramente la definición de sustancias análogas. Pasemos a la siguiente página. Estamos con el tiempo. La legislación análoga opera sustancia por sustancia y a diferencia de los controles genéricos aborda aspectos más generales de similitud en la estructura química con un compuesto original. La legislación específica relacionada con las nuevas sustancias, en lugar de enmendar, sigamos en la siguiente página. En lugar de enmendar la ley de control de drogas existente para hacer frente
a la situación de las nuevas sustancias, en numerosos estados han introducido una nueva legislación específicamente para controlar la distribución no autorizada de sustancias psicoactivas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Se pueden encontrar ejemplos de este enfoque integral en Nueva Zelanda, Reino Unido, Austria, Suecia, Portugal e Irlanda. Cabe señalar que a pesar de que cada país tiene un objetivo similar, hay también una serie de diferencias en las leyes de las nuevas sustancias psicoactivas en algunos países. Estas diferencias se relacionan con la definición de sustancia psicoactiva y si la sustancia debe ser nombrada en la legislación. Vamos a la siguiente página. Marcos regulatorios. Además de los marcos regulatorios existentes que quedan fuera de la legislación principal de control de drogas, también se han utilizado para controlar estas nuevas sustancias. La legislación sobre medicamentos también se basa el apoyo ciertos estados para controlar esto en las leyes sobre intoxicaciones y en las regulaciones de control de seguridad del consumidor. Esto es, pues, se apoyan en otra normativa distinta de la normativa penal para prohibir la tenencia, uso o consumo de estas nuevas sustancias psicoactivas. También se señaló por parte de las Naciones Unidas que en la revisión de los enjuiciamientos sobre las nuevas sustancias psicoactivas que se han llevado a cabo en Europa en el año 2018, que el uso de las regulaciones administrativas puede en cierta manera obstaculizar los enjuiciamientos. Y esto se debe, de acuerdo a esta investigación internacional, al menor nivel de castigo por el delito, lo que significaría que la gravedad del delito no cumple con el umbral requerido para que las autoridades utilicen ciertas herramientas de investigación. Aquí ya vamos a entrar ya a lo que es la parte práctica, específicamente el marco probatorio, y para esto pues me robaré unos pequeños minutos a la siguiente panelista, a la doctora Ana Célida. Vamos a colorear únicamente la siguiente intervención. Hay que tener en cuenta que cuando se procesa, en otras palabras, se enjuicia y se adjudica en estos casos de opioide sintético, es necesario tener ciertos elementos de pruebas específicos. Las pruebas se necesitan que sean confiables, sólidas, directas y establecidas por expertos forenses. De esto no hay ningún inconveniente en nuestra legislación, tanto la cantidad de droga existe por un experto, lo que es la sustancia encontrada se trata también de otro experto. Y siempre con la responsabilidad fiscal de demostrar que una droga está controlada en el momento en que se cometió el delito. Sujeto a las disposiciones probatorias específicas en la legislación, los casos suelen tener una declaración o certificado de que la persona está debidamente calificada para demostrar la tenencia, o en este caso es necesario, cuando no lo es, la presencia de un analista forense, en nuestro caso de un químico, que confirma la naturaleza y el peso. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. También pues tenemos que tener en consideración que para probar este tipo de delitos tenemos que la existencia de pruebas presuntivas y pruebas confirmatorias. En nuestro sistema pues ya tenemos la prueba preliminar de campo y la prueba posterior que se recolecta por parte de la Fiscalía y se introduce durante la audiencia de juzgamiento. Pasemos a la siguiente lámina.
Y son circunstancias que se van a tratar con el siguiente panelista. Hasta aquí es la parte correspondiente a la introducción de la directriz para fiscales y jueces que adjudican los casos. Yo creo que en honor al tiempo vamos a tener que continuar, José Luis. Muchas gracias. Agradecemos mucho la intervención del doctor Pedro Ortega y a continuación invitamos a la sala a la doctora Ana Célida Urbano Játiva, quien es abogada y doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador, mejor egresada de su promoción, magíster en Derecho, mención Derecho Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Posee un diplomado superior en Derechos Fundamentales por la Universidad San Francisco de Quito. Es además especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha sido docente de posgrados en varias universidades del país, servidora pública en el entonces Tribunal Constitucional, hoy Corte Constitucional del Ecuador, en funciones de juez de sala especializada de lo penal, penal militar y penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha hasta la actualidad. Doctora Burbano, tiene usted la palabra. Muchas gracias, José Luis. No sé si se me escucha. Perfectamente, doctora. Muy amable, José Luis. Gracias, Pedro, su intervención. Evidentemente, hemos iniciado, estimados colegas, como bien lo ha reseñado mi contertulio, con una panorámica de lo que significa el tráfico de unos componentes que evidentemente hasta el momento son un tanto desconocidos en el mundo jurídico de nuestro país. Sin embargo, en países europeos, asiáticos y sobre todo en América del Norte resulta ser un problema gravitante que afecta a la mayor parte de la sociedad. Como lo señaló ya Pedro, uno de los objetivos del seminario al que asistimos era generar una visión macro de la forma como la Administración de Justicia debe hacer frente a este nuevo flagelo de la humanidad, el abuso de los opioides sintéticos, estableciendo como un desafío el tratamiento en su juzgamiento. Si bien el doctor Ortega, quien me antecedió en la palabra, ha establecido el problema gravitante que existe en la actualidad con el uso de los opioides sintéticos y análogos, lo fundamental radica en determinar que la incautación de estas sustancias, si bien puede parecer mínima, el daño que provoca a la sociedad es infinitamente mayor que las sustancias sujetas a fiscalización, llamémoslas ordinarias, si cabe el término. Por tanto, lo trascendental radica en sensibilizarnos a aquellos que formamos parte de la Administración de Justicia del efecto de estos opioides sintéticos que tienen en la salud humana y que las decisiones jurisdiccionales reflejen la consecuencia de su tráfico. Las pruebas en materia de drogas, como lo reseñó ya Pedrito, confiables y sólidas, y los servicios de expertos forenses son claves en el enjuiciamiento relacionado a la materia. La química forense de las drogas se relaciona con la identificación de sustancias controladas dentro del sistema de justicia penal y se presenta como una evidencia fáctica a los tribunales de justicia. En nuestro país, como ya lo señaló Pedrito, existen dos tipos principales de pruebas que se utilizan para identificar si una droga controlada está presente en una incautación: las pruebas presuntivas y las pruebas confirmatorias. Las primeras se denominan pruebas preliminares de campo, que son menos precisas e indican que puede estar presente una sustancia controlada. Estas se realizan generalmente al momento de la aprehensión. En cambio, las pruebas confirmatorias son entregadas bajo cadena de custodia a expertos químicos, cadena de custodia que es imprescindible para garantizar la validez y admisibilidad de la prueba futuro, puesto que esta cadena de custodia se refiere a los procedimientos y documentos que dan cuenta de la integridad de una muestra mediante el seguimiento de su manejo y almacenamiento, desde el punto de recolección e incautación
hasta que ésta es entregada a los expertos forenses. En el devenir de este quehacer jurisdiccional, no en pocas ocasiones, se esgrime un rompimiento de la cadena de custodia que realmente, en algunas ocasiones, pone en apuros a la Administración de Justicia, para decirlo en términos coloquiales. Las pruebas confirmatorias utilizan técnicas como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas y la espectrometría infrarroja. A través de estas pruebas se separan sus distintos componentes e identifican con sus características aquel núcleo molecular del que se habla para determinar si estos componentes son sustancias ilícitas sujetas a su fiscalización, estableciendo bajo un análisis cualitativo qué sustancias se encuentran presentes, cuáles se encuentran bajo control y fiscalización, y cuáles únicamente, presuntamente, han sido utilizadas como adulterantes o acelerantes, que es precisamente el escollo que vamos a ver más adelante con dos casos prácticos que los voy a poner a vuestra disposición. El análisis cuantitativo, en cambio, determina el peso neto, el cual es relevante en nuestra legislación penal para establecer el cargo acusatorio y las sanciones a imponer en caso de obtener una sentencia condenatoria. ¿En manos de quién está esta evidencia fáctica que permita juzgar y sentenciar a aquellos que trafican con estas sustancias? De acuerdo al artículo 195 de la Constitución de la República del Estado, es Fiscalía General la que dirige de oficio o a petición de parte la investigación preprocesal y procesal penal. Durante el proceso penal ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito, acusará a los presuntos infractores ante el juez competente e impulsará la acusación y la sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, Fiscalía organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, que incluirá una investigación que incluirá un personal de investigación civil y policial. Dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y participantes en el proceso penal. Por tanto, se trata de Fiscalía, el órgano rector que se encuentra bajo la égida del Departamento de Criminalística, el Departamento de Ciencias Forenses, donde se realizan estas pruebas periciales que coadyuven al juzgamiento de estos delitos. La identificación de los opioides sintéticos es fundamental dentro de un proceso penal para demostrar el daño potencial a la salud pública, en un análisis comparativo con otras sustancias conocidas como manera de ejemplo la heroína y la cocaína. Adicional, y tomando en cuenta legislaciones comparadas, para el juzgamiento de estas nuevas drogas se implementa la comparecencia de un testigo experto, quien debe dar su opinión relevante para el juzgador sobre si la sustancia identificada es capaz de tener efectos psicoactivos. Es decir, ante una presunta falta de catálogo que permita determinar que esta sustancia debe ser fiscalizada por atentar contra el bien jurídico tutelado por la norma, que es la salud pública, es necesario recurrir ante un testigo experto, quien con experiencia y solvencia detalle las características de la sustancia que supuestamente únicamente sirve como adulterante o acelerante de la droga incautada y determine que sus efectos inclusive pueden ser más perniciosos que la droga, llamémosla principal, incautada. De esa manera se abre un espectro más amplio para el juzgamiento de estos delitos, mientras se espera modificaciones legales o reglamentarias que vayan ampliando el catálogo de sustancias prohibidas en nuestro país. Se ha determinado que 2 a 3 miligramos de fentanilo, el equivalente a 5 a 7 granos de sal de mesa, pueden inducir a un paro respiratorio y posiblemente a la muerte.
El testigo experto debe comparar esos efectos letales como la droga más nociva que puede tener nuestro ordenamiento jurídico, a manera de ejemplo la heroína, a fin de clarificar una imputación penal y adecuar la conducta del procesado al tipo penal que se pretenda juzgar. Bajo este panorama, la gran pregunta que deben hacerse ustedes, y que también me la hice en su momento, es de que si estos opioides sintéticos o sus análogos, que dado el vertiginoso mundo subterráneo en el que se mueven, pueden ser en un momento introducidos en un catálogo de sustancias ilícitas que impiden su libre circulación, pero en otros casos no necesariamente son introducidos en este catálogo. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe hacer el administrador de justicia frente a un componente sintético que al momento no se encuentra en un catálogo de fiscalización o de sustancia controlada? Y la respuesta que podríamos señalarla es aquello que ya lo advirtió mi anterior penalista: recurrir a los convenios internacionales que rigen la materia, a fin de suplir vacíos legales tendientes a ejercer un efectivo control de estas sustancias tan lesivas para el ser humano, siendo estos 3 convenios internacionales de fiscalización de las drogas: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por su protocolo de 1972, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. El control de los opioides sintéticos, como ya se dijo, se rige por las convenciones de 1961 y 1971. Sin embargo, nuestro país es suscriptor de los 3 convenios internacionales aludidos. Los 2 convenios que rigen y controlan estas sustancias opioides sintéticos tienen 2 objetivos: prevenir el abuso de sustancias psicoactivas y garantizar su disponibilidad para fines médicos y científicos. Por cuanto, compañeros, no debemos olvidar que el ingreso de estas sustancias al mundo fue con un efecto únicamente farmacéutico, paliativo, por cuanto estas sustancias, los opioides que provienen del opio o de la dormidera, como se llama en nuestro país comúnmente, tiene un efecto potencial mucho más duradero que la morfina, que se utiliza precisamente para paliar aquellas enfermedades crónicas degenerativas, para personas que se encuentran con cáncer terminal o para personas que se someten a operaciones quirúrgicas. En todo caso, este uso farmacéutico derivó en un momento en el mercado negro y en el que los consumidores desean, en un primer momento, tener un éxtasis de bienestar para luego adormecer en un viaje imaginativo que en muchas ocasiones tiene un desenlace fatal por la sobredosis. Para responder estos cuestionamientos sobre si es factible recurrir a estos convenios internacionales, únicamente debemos ir a lo previsto en la Constitución de la República y sus artículos 424 y 425, que ordenan: la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma o jurídica o de acto del poder público. El orden jurídico de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones y demás actos y decisiones de los poderes públicos. En este marco, es absolutamente procedente, bajo el bloque de constitucionalidad vigente en nuestro país, el aplicar de manera directa los convenios internacionales
que previenen el abuso de estas sustancias psicoactivas con el fin de generar presupuestos normativos que, atados a los presupuestos fácticos, arriben a la posibilidad de tener una sentencia que reproduzca una realidad lacerante. Los opioides sintéticos no son únicamente utilizados con fines farmacéuticos. Hoy en día existe un mercado amplio que se expande en el día a día del uso indiscriminado de estos. Por tanto, sus componentes no pueden ser concebidos como meros acompañantes de drogas principales, conocidas por todos. Merecen formar parte de su juzgamiento para que la decisión jurisdiccional obedezca a la real subsunción de la conducta penal atribuida al procesado, no únicamente respecto de la sustancia común por la que fue aprehendido. Si bien es cierto que lo óptimo sería implementar medidas legislativas tendientes a garantizar la efectiva vigencia de los convenios suscritos por nuestro país, en el ínterin, los operadores de justicia y sus órganos auxiliares debemos propender a una efectiva realización de la justicia, que no es una tarea fácil, pero sin embargo es importante tener un caso sólido con la aplicación de dichos convenios y el ingreso en la etapa de juicio de un personaje que se torna decisivo para el dictamen final, como es el testigo experto en la materia. Ahora bien, como también es importante, compañeros, ponernos al otro lado de nuestra tarea jurisdiccional y a ejercer la abogacía en el libre patrocinio, muchos dirán de que el aplicar convenios internacionales e introducir un testigo experto en la materia que establezca los efectos letales que tienen estas sustancias psicoactivas, se puede arguir que aquello rompe con el principio básico del derecho y trascendental en el derecho penal, como es el principio de legalidad, que estatuye que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal administrativa de otra naturaleza. Nullium crimen, nullium pena sine lege. ¿Cómo puedo juzgar a una persona por tenencia de una sustancia que en nuestra legislación no se encuentra sujeta a fiscalización? No es tarea sencilla responder este interrogante que imbrica derechos constitucionales. Distanciarnos del principio de legalidad constante en nuestra norma suprema para que el sujeto activo de la infracción pague con una condena que responde efectivamente a la tutela del bien jurídico protegido por la norma, ¿cuál es la salud pública? Es un tema que debe ser analizado a profundidad. Si entendemos que el uso de los opioides sintéticos es potencialmente más lesivo que las drogas comunes, es pertinente tomar aquellos recaudos posibles para que no quede en la impunidad este delito. Es una premisa. O, al contrario, las personas no pueden ser condenados por un delito sin tener conocimiento previo de la prohibición de una determinada sustancia, pese a que es poco probable que desconozcan de los efectos nocivos de las sustancias que aparentemente únicamente integran o acompañan la sustancia principal con efectos de distracción. Perdón. Para tornar más dinámica esta charla y para que ustedes no estén tan cansados, vamos a señalar dos casos prácticos que ha tenido la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en relación con el juzgamiento de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, en las cuales estuvo la sustancia principal contaminada de opioide sintético y su uso aparentemente claro de ser adulterante o acelerante de esta sustancia principal, como lo fue en su momento en los dos casos, la pasta base de cocaína, en la cual se ha generado dos fallos distintos que los someto a vuestro análisis. En la causa penal subida en grado, se tuvo el caso de una persona procesada a quien se le encontró en su domicilio paquetes de sustancias sujetas a fiscalización en un peso neto de 2.500 gramos de pasta base de cocaína.
En el testimonio dado por los peritos químicos, establecieron una diferencia radical de la pureza de la sustancia encontrada, determinando que solo correspondía a pasta base de cocaína la cantidad de 1.200 gramos, en tanto que el resto de la sustancia correspondía a un adulterante que no se encuentra en el catálogo de sustancias prohibidas. El tribunal ACU lo sentenció tomando en cuenta todo el gramaje, esto es, la sustancia pura pasta base de cocaína y el adulterante. En apelación, el procesado se sustentó en el principio de legalidad y que no se encontraba proscrita su conducta por toda la sustancia incautada, sino únicamente por la pasta base de cocaína, con lo cual la acusación fiscal variaba, ya que tomando en cuenta su argumentación, lo prescrito en el artículo 220, número 1, en sus distintas letras, genera un agravamiento o reducción del quantum sancionatorio y de una pena de 10 a 13 años por haber suprimido su conducta a la letra D, atendiendo su pretensión, su conducta se encuadraba en la letra C con una pena de 5 a 7 años. Fiscalía General del Estado, bajo el principio de objetividad que la regenta, argumentó que efectivamente los peritos químicos establecieron las diferencias de sustancias y la única que merece el reproche penal es la pasta base de cocaína, mas no el adulterante. Más aún cuando en audiencia de juicio los propios peritos químicos determinaron que solo la sustancia, pasta base de cocaína, se encuentra sujeta a fiscalización, no el adulterante. Ante ello, el Tribunal de Alzada, en votos divergentes, uno de mayoría y otro de minoría, modificó la sentencia e impuso al procesado una pena inferior al haber adecuado su conducta al tipo penal previsto en el artículo 220, letra C del Código Orgánico Integral Penal, excluyendo la sustancia análoga a los opioides sintéticos que tiene un efecto psicoactivo. Sin embargo, se sustentó en el principio de legalidad del que ya hablamos, previsto en el artículo 76, número 3 de la Constitución de la República. El segundo caso venido al conocimiento de la Corte Provincial es aquel en el que igual al procesado se le encontró en su domicilio pasta base de cocaína en un peso neto de 5.600 gramos. De acuerdo a las pruebas preliminares o a las pruebas de campo. Sin embargo, ya en el peritaje cualitativo y cuantitativo realizado por los expertos químicos, se determinó que la sustancia variaba del peso neto en una gran cantidad, obteniéndose 2.300 gramos de pasta base de cocaína. Es decir, la mitad de lo que había sido advertido en las pruebas preliminares. Ello fue materia de impugnación en todas las fases procesales, alegando inseguridad jurídica, ya que una disminución tan grave del gramaje de la sustancia incautada atentaba contra el debido proceso y el derecho a la defensa, y en todas las instancias se alegó nulidad, y ello no fue explicado o abordado a detalle en sus diferentes fases el porqué de estas diferencias de pesos netos. En audiencia de juicio, los peritos químicos en sus testimonios ya refirieron claramente el porqué de la variación del peso neto de la sustancia, sujeta a fiscalización. En esta se encontraba otra sustancia, entre comillas, acelerante, que pese a ser un análogo, de acuerdo a parámetros internacionales, en nuestro país no es una sustancia bajo control. El Tribunal ACU lo sentenció por el total de la sustancia incautada. Esto es 5.600 gramos de pasta base de cocaína, sin hacer un discrimen con la sustancia análoga encontrada como componente de la misma. Y en apelación, el Tribunal Atken resolvió modificar sin incidir en la decisión tomada por el juez inferior, el Tribunal Inferior. Sin embargo, realizó una disquisición minuciosa acerca de la sustancia encontrada y estimó que la reducción del gramaje no atentaba contra derecho constitucional alguno, como tampoco afectaba el procedimiento para que sea en primer lugar proclive a una nulidad.
puesto que el peso neto de 2.300 gramos de pasta base de cocaína, excluyendo el presunto acelerante, únicamente generaba una variación en el quantum de la sustancia encontrada, pero no en el quantum de la pena. Por cuanto, bajo los parámetros dados por el ente rector en la materia, más de 2.000 gramos se encuentra dentro de la gran escala. Por lo que se confirmó con estas acotaciones y estas modificaciones el fallo subido en grado, bajo el principio de legalidad. A manera de colofón, para ir en un camino que tiende a cerrar los tentáculos del gran negocio que se mueve a través de la virtualidad, puesto que estas sustancias ingresan al país con fines inocuos medicinales, para luego convertirse en las nuevas sustancias novedosas, psicoactivas, lesivas y mortales, es pertinente, como una recomendación, que Fiscalía, como titular de la acción penal pública, ante su existencia, acuda a los convenios internacionales que rijan la materia y, verificando su catálogo más actualizado, impute cargos por estas sustancias, por estos opioides sintéticos y sus análogos, y además por el desconocimiento de sus efectos nocivos, cuente dentro del proceso penal con un testigo experto en la materia que dilucide o esclarezca al operador de justicia sobre el significado y vulneración del bien jurídico tutelado por la norma penal. De esta manera, crearemos una senda que impida que la sociedad se sienta cada vez más vulnerada o amenazada por la proliferación de estas sustancias sintéticas que constituyen hoy por hoy una pandemia que la Organización Mundial de la Salud se atreve a catalogar más letal que la COVID-19, la que hemos vivido y nos ha mermado familia y amigos, causando angustia y dolor. Tomando las palabras de la Organización de Control de Opioides Sintéticos de los Estados Unidos, la próxima pandemia mundial podría no estar causada por un virus o una bacteria, sino por una familia de medicamentos, los opioides. En términos de pérdidas de vidas y daños a la economía, los opioides sintéticos ilícitos tienen el efecto de un arma de destrucción masiva en cámara lenta en forma de píldora. De esta manera, estimados colegas, hemos terminado esta charla y espero que haya sido de utilidad para nuestro quehacer jurisdiccional diario y evidentemente tanto la teoría y la práctica la pongamos en el uso del día a día de esta labor y tarea jurisdiccional que es tan compleja pero al mismo tiempo tan apasionante. Buenas noches a todos ustedes y estoy a la disposición, tal como Pedro está a la disposición de ustedes para el panel de preguntas que estimen pertinente en este momento. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ana Célida Burbano, quien ha desarrollado la parte práctica de este curso. Al mismo tiempo, invitamos a los participantes a que nos puedan remitir sus preguntas o inquietudes respecto de lo que se ha expuesto en esta tarde y anoche, en este momento, las cuales las pueden hacer a través del chat o levantando el icono de la mano para poder plantear sus preguntas. Muchas gracias. Sería bueno, José Luis, que en el transcurso del día de hoy, más tardar mañana, ¿no? Se le pase a cada uno de los compañeros que han asistido las diapositivas, ¿no? Sí, yo Para les que daré llegar, doctor, no darle se un preocupe. yo creo que con las diapositivas es suficiente. Perfecto. Sin más, Sí, invito creo que sería nuevamente. conveniente concluir nomás Sí, ajá. listo. A ver, vamos a ver. Agradecemos al doctor Pedro Iván Ortega Andrade y a la doctora Nacélida Burbano Játiva por su destacada conferencia, esperando poder contar con su colaboración en próximos eventos académicos. A los participantes les invitamos a estar pendientes de su correo electrónico, único medio por el cual recibirán una notificación para poder realizar la evaluación de este curso y poder descargar su certificado correspondiente. En la plataforma ustedes podrán encontrar la presentación que se ha proyectado el día de hoy.
Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial EC. Gracias por su participación y procedemos al cierre de la sala. Buenas noches, doctores. Muchas Buenas gracias. noches con todos. A Gracias. las órdenes siempre, José Luis.